El martes, 13 de enero, el velo de la realidad se desgarró para exponer dos dramas que, a pesar de su naturaleza disímil, convergen en el abismo de la condición humana y la implacable máquina mediática. En un rincón, el conmovedor testimonio de Marina Romero, una imagen de vulnerabilidad que ha sacudido los cimientos de nuestra conciencia colectiva. Esta madre de dos pequeños, nuera de Macoque y recientemente diagnosticada con un cáncer implacable, se ha convertido en el espejo donde muchos ven reflejada la fragilidad de la vida misma. Una lucha silenciosa que grita en cada fibra de su ser. Las redes sociales, ese escaparate de vidas perfectas y filtros irreales, se vieron invadidas por fotografías de Marina con los ojos hinchados, el rostro desfigurado por la batalla. Una cruda verdad que no deja indiferente a nadie. Estas imágenes, aunque dolorosas hasta lo más profundo del alma, son el testimonio mudo de un calvario que ha trastocado su existencia, un mazazo demoledor que ni siquiera el amor incondicional puede mitigar del todo. Macoque, su suegra, se prepara sin duda para desgranar en los platós de televisión el dolor desgarrador que estas estampas han sembrado en su corazón, el eco de una angustia compartida que se niega a ser silenciada. La lucha de Marina ha sido tan intensa que, en un giro del destino, llegó a forzar la cancelación del esperado enlace matrimonial de Macoque con su novio empresario, un evento que prometía ser la culminación de un amor, pero que se vio eclipsado por la sombra de la enfermedad. Es un recordatorio palpable de que la vida, con su cruel ironía, a menudo nos despoja de las celebraciones más ansiadas para confrontarnos con la crudeza de nuestra propia mortalidad. Ante tal cúmulo de adversidades, uno solo puede preguntarse qué otra lección nos aguarda en este laberinto de emociones. Pero mientras una mujer libra una batalla por su vida, en otro frente, la hipocresía del espectáculo mediático teje una tela de araña de engaños y manipulaciones que amenaza con devorar todo atisbo de verdad. La noticia, que ha estallado como una bomba, es tan escandalosa como predecible para aquellos que conocen los oscuros recovecos de la fama televisiva. Hablamos de Terelu Campos, una figura que, al parecer, ha decidido abrazar el título de la reina de la maldad con una devoción tan férrea como alarmante. Los ecos de lo ocurrido el pasado viernes aún resuenan con estrépito en los pasillos de las cadenas, un día en que la máscara de la objetividad periodística se vino abajo de la forma más vergonzosa. Fue durante el programa de viernes, mientras se diseccionaba la entrevista grabada a Rocío Flores y los colaboradores comentaban sus palabras en el plató, que la verdad emergió de las sombras para exponer una farsa mayúscula. Terelu Campos, sentada en su silla de colaboradora, aparentemente imparcial, fue sorprendida en un acto que ha destrozado su credibilidad, si es que le quedaba alguna pizca. La exclusiva que nuestra compañera Marina Esnal ha desvelado con audacia nos arrastra a un escenario de intrigas, digno de la mejor novela negra, donde los mensajes de WhatsApp se convierten en las armas de una guerra invisible. Terelu, en pleno directo, recibía órdenes por parte de una figura oscura, una mano oculta que, según todas las informaciones, no era otra que la mismísima Rocío Carrasco. Esta revelación, lejos de ser un mero rumor, pinta un retrato inquietante de cómo la narrativa pública puede ser moldeada, frase a frase, desde las sombras. Ahora, ¿estamos realmente presenciando el clímax de la hipocresía en la televisión? ¿O es simplemente otra capa que se desvela en este teatro de intereses y venganzas personales? No podemos evitar preguntarnos hasta qué punto llega la influencia de ciertos personajes en el entramado mediático, utilizando a otros como meros peones en sus ajedrezes particulares. Este es un juego de poder donde la verdad se convierte en una víctima colateral, un precio demasiado alto a pagar por el mero espectáculo. Si aún no formas parte de nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad, este es el momento crucial para que te unas a Olor a Farándula. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de estas historias que destrozan las apariencias y revelan los oscuros secretos que la élite mediática se esfuerza por ocultar. Tu apoyo es fundamental para seguir desenmascarando a quienes juegan con la información y las emociones del público. Lo que se ha desvelado es que estos mensajes de WhatsApp no eran simples chismorreos entre amigas, sino directrices, órdenes explícitas sobre qué preguntar, cómo formular las cuestiones y en qué dirección debía ir el interrogatorio.
La propia Rocío Flores, horas después de la emisión de la entrevista, salió a la palestra para poner los puntos sobre las íes, evidenciando el ridículo espantoso al que Terelu se había sometido. «Pero si a eso ya te he contestado», exclamó Flores, con una frustración palpable, señalando que las preguntas de Terelu eran una repetición constante, una espiral sin fin de cuestiones ya abordadas. Esta situación nos lleva a cuestionar la idoneidad de ciertos personajes para ocupar un puesto en la televisión, especialmente cuando su supuesta labor periodística se reduce a recitar un guión dictado por terceros. La figura de Terelu Campos, en este contexto, se desdibuja, transformándose en una mera marioneta, cuyas cuerdas son manejadas por una mano invisible con motivaciones propias. La dignidad profesional, en este caso, parece haberse evaporado como el humo, dejando tras de sí un vacío inmenso. El narrador omnisciente de esta tragicomedia, es decir, nosotros, no puede evitar la reflexión profunda sobre la ética y los principios que rigen el periodismo del corazón. ¿Es lícito que una colaboradora reciba instrucciones de una de las partes implicadas en el conflicto utilizando su plataforma para manipular la opinión pública? La respuesta para cualquier mente íntegra es un rotundo no. Esto no es periodismo, es una operación de desprestigio disfrazada de debate televisivo, un acto de cobardía intelectual que degrada a toda la profesión. La implicación de Rocío Carrasco en esta trama añade una capa de oscuridad aún más densa, sugiriendo que detrás de sus apariciones públicas hay una estrategia meticulosa y despiadada. Parece que el rencor y la sed de venganza son los verdaderos directores de orquesta, moviendo los hilos desde la sombra para mantener una narrativa que le sea favorable, sin importar el daño colateral que pueda causar a terceros. ¿Crees tú que esta es una estrategia justa o una maniobra digna de la más cínica de las tramas? Antes de continuar desenmascarando las verdades ocultas, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu opinión hasta ahora sobre esta trama de WhatsApp y manipulación. ¿Consideras que esta actuación de Terelu Campos es un error aislado o una muestra más de un patrón de conducta manipulador dentro de la televisión? Queremos conocer tu perspectiva, tu juicio, porque en este canal tu voz es tan importante como la nuestra. La preocupación que embarga a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac, según las últimas informaciones, es palpable y no es para menos. La condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 29, a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores del polémico documental, ha sido un golpe demoledor en sus aspiraciones. 2 años de prisión, 2 años de inhabilitación profesional y una indemnización de 200.000 euros a favor de Rocío Flores. Estas cifras hablan por sí solas y marcan un antes y un después en esta saga interminable. Esta sentencia no solo ha derribado los cimientos de la fábrica de la trola, sino que ha expuesto la vulnerabilidad de una estrategia mediática que se creía invencible. El documental, que en su momento fue elevado a la categoría de estandarte del feminismo y complot ideológico, ha sido bajado de la parrilla, borrado de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. La verdad, como una bestia indomable, siempre encuentra su camino para emerger, incluso de las profundidades más oscuras del olvido. El «Hermana, yo sí te creo», lema que resonó en cada rincón de España, ha quedado reducido a un eco vacío, una frase sin significado en el turbulento río de la justicia. La credibilidad del proyecto y por extensión de quienes lo defendían a ultranza ha quedado pulverizada, desmoronándose ante la contundencia de los veredictos judiciales. Es el fin de una era, el final de un relato que, por más que intentaron imponerlo, no pudo resistir el embate de la verdad. Terelu Campos, en medio de este cataclismo mediático, intentó justificar lo injustificable, insistiendo en que la justicia no había entrado a valorar los hechos recogidos en la sentencia del juzgado de menores. Una falacia argumental que solo buscaba seguir denostando la figura de Rocío Flores, reafirmando la narrativa de la pegamadre y la maltratadora. Pero la ley es clara, y el uso delictivo de una sentencia de menores constituye una revelación de secretos, un delito en sí mismo que Rocío Flores no ha dudado en señalar. Esta joven, que ha soportado estoicamente un linchamiento público sin precedentes, ha dejado abierta la puerta a emprender acciones legales contra su propia madre, un gesto desesperado que revela la magnitud del dolor y la injusticia sufridos.
La idea de que una persona no tiene derecho a la reinserción social, una premisa cruel y deshumanizante, ha sido el eje de un ataque despiadado contra Rocío Flores. La justicia, sin embargo, ha hablado con una voz clara y contundente, dejando a los acusadores sin argumentos válidos. La condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid por revelación de secretos, con la obligación de indemnizar a Rocío Flores, es una victoria monumental para la verdad y para la propia Rocío. Es el reconocimiento judicial de todo el daño que se le había infligido, una herida abierta que ahora comienza a cicatrizar. Este veredicto demuestra que no todo vale en el circo mediático y que la justicia, aunque lenta, a menudo termina por imponerse, desvelando las mentiras y restableciendo el honor de los difamados. Estamos presenciando el colapso de una estrategia, el declive de una influencia que se creía omnipotente y el resurgimiento de la verdad, que, como siempre, encuentra su camino a través de las grietas de la manipulación. Las sombras comienzan a dispersarse y la luz de la justicia ilumina los rincones más oscuros de este entramado mediático. Tras el velo desgarrado de la intimidad y la enfermedad, emerge un escenario aún más turbulento, donde la verdad se libra una batalla campal en los tribunales y los despachos. La figura de Terelu Campos, en el epicentro de este torbellino mediático, se ha visto envuelta en una polémica de proporciones épicas. Una revelación que la pinta no como una informadora imparcial, sino como una ejecutora de directrices ajenas. Las palabras de nuestra compañera Marina Esnal han actuado como un mazazo demoledor, destapando el clímax de la hipocresía en la pantalla chica. Era el pasado viernes cuando, en el fragor de la entrevista a Rocío Flores, un espectáculo de dimes y diretes se desarrollaba ante la nación. La atenta mirada del público, y la nuestra, no pudo evitar notar la extraña cadencia en las preguntas de Terelu, una repetitividad casi obsesiva que bordeaba lo inverosímil. ¿Cómo es posible que una profesional de su talla pudiera olvidar lo ya preguntado o, lo que es peor, insistir en lo mismo como si la memoria le jugase una mala pasada? La respuesta, tristemente, no residía en la amnesia, sino en una manipulación orquestada desde las sombras. La exclusiva desveló que Terelu no estaba sola en el plató. Una conexión invisible, un cordón umbilical de WhatsApps, la unía directamente con Rocío Carrasco. Esta revelación no era una mera conjetura, sino un hecho que redefinía por completo el panorama de la entrevista, transformándola en un simulacro, una farsa cuidadosamente montada. Rocío Carrasco, supuestamente desde la distancia, enviaba instrucciones, guiones minuciosos sobre qué preguntar y cómo dirigir el diálogo, convirtiendo a Terelu en una marioneta, una portavoz involuntaria de intereses ocultos. La audiencia, testigo silencioso de esta pantomima, se quedó estupefacta al ver cómo la figura de Rocío Flores era nuevamente vapuleada, no por la espontaneidad de un debate, sino por la frialdad de una estrategia premeditada. Las preguntas se sucedían una tras otra, repitiendo las mismas acusaciones, las mismas heridas, con una insistencia que solo buscaba demoler la imagen de la joven. Era un ejercicio de crueldad televisiva, disfrazado de periodismo, donde la ética y la verdad eran las primeras víctimas en caer. La propia Rocío Flores, con una dignidad admirable, no tardó en levantar la voz contra esta maquinaria de desprestigio. Sus declaraciones, pocas horas después de la emisión, fueron un eco de la indignación colectiva. Pero si a eso ya te he contestado, reprochaba con la voz quebrada, exponiendo la farsa, el evidente ridículo al que Terelu Campos había sido sometida o a sí misma había consentido. Este episodio no solo despojó a Terelu de su ya menguada credibilidad, sino que también puso en tela de juicio la integridad de todo un programa de televisión, y, por extensión, de la cadena que lo emitía. La verdadera mano ejecutora de estas directrices, la que se sospecha estaba detrás de cada mensaje, era la enigmática figura de Rocío Carrasco. Su abogado, el Gusiluz, un personaje que parece ser el eco de sus pensamientos, no podía estar lejos de esta estrategia, tejida con hilos de venganza y un calculado interés. No es una exageración afirmar que nos encontramos ante un acto fundacional de una nueva forma de periodismo, donde las cámaras no solo registran, sino que dictan la realidad, reescribiendo la historia a conveniencia de los poderosos. Esta situación plantea una pregunta existencial. ¿Quién controla realmente el discurso mediático?
¿Son los periodistas, los presentadores o son las sombras que susurran órdenes al oído? La respuesta, cada vez más evidente, es inquietante. Este es el drama de un imperio de apariencias que se desmorona. Un castillo de naipes construido sobre el engaño y el cinismo, donde la honestidad es un lujo que pocos se pueden permitir. Las consecuencias de este entramado, lejos de ser menores, han resonado en los pasillos de la justicia, donde el eco de los veredictos no puede ser silenciado por ningún mensaje de WhatsApp. La inquietud de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, su esposo, se ha transformado en un miedo tangible, un escalofrío que recorre sus espaldas ante la contundencia de la ley. La Audiencia Provincial de Madrid, en su sección 29, ha dictado una sentencia que ha sacudido los cimientos de La fábrica de la trola, el cerebro detrás del polémico documental. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores, se enfrentan ahora a una realidad ineludible: 2 años de prisión, 2 años de inhabilitación profesional y una indemnización de 200.000 euros a favor de Rocío Flores. Este veredicto no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso doloroso y exhaustivo que ha demostrado la malicia detrás de la difusión de información confidencial. Rocío Carrasco, en su declaración ante los magistrados, intentó desvincularse de la responsabilidad, alegando que no había dado su consentimiento para la difusión de ciertos documentos. Sin embargo, la verdad, como una bestia indomable, siempre encuentra su camino para emerger, y las pruebas apuntaban en una dirección inequívoca: la traición, el interés y la manipulación. El documental, que en su momento fue presentado como la verdad irrefutable y elevado al pedestal del feminismo más radical, en complicidad con figuras como Irene Montero, ha sido desmantelado pieza a pieza. El famoso lema «Hermana, yo sí te creo», que resonó como un himno en plazas y televisiones, ha quedado reducido a un eco vacío, una promesa rota que el tiempo y la justicia han devuelto a la nada. Los documentos, la base de la narrativa, han desaparecido, borrados de la memoria digital de Mediaset como si nunca hubieran existido. La credibilidad de este proyecto y de todos aquellos que lo abanderaron ha quedado pulverizada. Ya no es solo una cuestión de opinión, sino de un hecho consumado. El documental no puede ser visionado, ha sido retirado, tachado del imaginario colectivo. Este es el legado amargo de una ambición desmedida, el precio de jugar con la verdad y la reputación de las personas. ¿Consideras que la retirada de este documental es un acto de justicia o una censura inaceptable? La sentencia, además, ha puesto de manifiesto la intención lucrativa detrás de todo el proyecto, la búsqueda de un beneficio económico a costa del sufrimiento ajeno. No era una cruzada por la justicia, sino un negocio, una transacción fría y calculadora que la justicia española no ha tolerado. Rocío Carrasco, quien se ha declarado ofendida cada vez que se le ha tildado de mala madre, ha intentado reescribir la narrativa a través de las llamadas y los WhatsApps, incluso usando a Carlos de la Corredera para denunciar supuesta violencia vicaria. Pero la realidad, inquebrantable, se impone. La justicia ha dictado sentencia, condenando a quienes creyeron que podían operar por encima de la ley, desvelando el daño gratuito infligido a Rocío Flores, mientras Terelu Campos intentaba justificar lo injustificable, insistiendo en que no se habían valorado los hechos del juzgado de menores. La verdad judicial era contundente. El uso de una sentencia de un menor es delictivo, una revelación de secretos que ahora tiene consecuencias tangibles. Rocío Flores, con una valentía inquebrantable, incluso ha dejado abierta la puerta a acciones legales contra su propia madre por este hecho, un acto que rompe los últimos lazos de una relación ya fracturada. Este capítulo de intrigas y veredictos judiciales nos recuerda que por encima de los focos y las cámaras existe una ley que busca imponerse, aunque a veces lo haga lentamente. El daño causado a Rocío Flores ha sido reconocido, cuantificado y condenado, demostrando que no todo vale en el circo mediático y que la impunidad tiene sus límites. La caída de este imperio de apariencias es una lección amarga, pero necesaria, para todos aquellos que confunden la fama con la verdad y el espectáculo con la justicia. Si te has sumergido en esta fascinante y desgarradora crónica y deseas seguir desentrañando los secretos de la farándula con nosotros, te invitamos a que te suscribas a Olor a Farándula.
Tu apoyo es vital para que continuemos explorando las profundidades de la verdad, ofreciéndote un análisis crítico y sin tapujos sobre los dramas que sacuden el mundo del entretenimiento. No te quedes al margen, únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación que desafía el status quo.